les pido de favor que voy a ir haciendo preguntas. Por favor, si pueden ir levantando su manita para contestar, se los agradezco. ¿De acuerdo? Muy bien. Eh, Empecemos por lo elemental. ¿Qué es un notario? Alcen la mano, por favor, y diga, yo quiero participar. Areli, buenos días. ¿Qué es un notario? Buenos días, profesor. Bueno, es un fedatario, es una Ujú. persona física que está vestida de fe pública y, bueno, más que nada está dotada por el Estado y es representado por, este, había comentado que, bueno, tiene por objeto esencial protocolizar hechos y actos jurídicos para brindar certeza jurídica a la sociedad y al propio Estado. Ok, qué moderno, qué avanzado. ¡Wow! Exacto. A esta definición lo único que le faltaría a Arely es que el notario en la actualidad participa en procedimientos no contenciosos respecto de las sucesiones o a través del arbitraje o mediación, ¿de acuerdo? Entonces su definición está muy completa. Muchísimas gracias. Bien, ¿quién más? ¿Quién más participa? ¿Quién más me dice qué es un notario? ¿Cómo entendemos, no tanto como lo que dicen los apuntes o la ley, cómo entendemos a nosotros o cómo percibimos nosotros al notario? ¿Quién dice yo? Alcen su manita. Valeria, por favor. Hola, profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que un notario es un particular y creo que eso es importante saber que es un particular que no pertenece a la administración pública y es aquel que se encarga de dar fe y de, por decirlo de alguna forma, constatar que lo que las personas estamos diciendo o los actos que estamos cometiendo son completamente legales y ciertos. Mira, por ejemplo, en la fe de hechos, el notario puede dar fe sobre que dos camiones están obstruyendo el ingreso a una fábrica de un Walmart, ¿de acuerdo? Presumiblemente es un acto ilegal, este hecho que tengas a los dos camiones obstruyendo. El notario nunca se va a pronunciar en ese tipo de asuntos sobre la legalidad, se pronuncia sobre los aspectos objetivos, lo que está sucediendo. Todo lo demás en tu definición está correcto. La idea esencial del notario es otorgar certeza jurídica, protocolizar hechos o actas, escrituras o actas, materializando la voluntad de las personas y brindando la certeza jurídica necesaria para cada caso. ¿De acuerdo? Gracias, Valeria. Eric, buenos días. ¿Qué pasó? Hola, buenos días, profesor. Bueno, yo tengo que el notario, bueno, una de las características del notario es que debe ser un profesional en derecho. Es aquel que, bueno, porta la fe pública que se le embiste por el Estado. Debe de dar una seguridad, la certeza y fe a los actos en los que se ve involucrado, pero debe de mantener siempre el profesionalismo, ser imparcial y autónomo en las decisiones, siempre establecidas por un límite de la legalidad y el marco jurídico en el Estado. Gracias a Dios, Eric, no tenemos nada que ver con la actual 4T, como le está pasando a los juzgados de distrito, porque si no, esa autonomía se vería hoy en día violentada, ¿no? ¿Ya viste ese caso donde este, nuestro cabecita de algodón solicita a la Corte la investigación de dos jueces por la suspensión a la ley eléctrica? Ese es el tipo de autonomía al que nos referimos. El propio presidente dice que respeta las instituciones, pero pues que hay veces en las que no te puedes pasar de lanza. Es una autonomía a veces complicada. Ahí estoy hablando del Poder Judicial. En el caso del notariado es exactamente lo mismo. Indica que si tú tienes un asunto muy importante, no puedes apegarte a la presión social, por ejemplo, de la 4T a nivel federal o local. Dime, ¿tú crees que un notario en todos los asuntos que lleva a cabo pueda defender esta autonomía, esta independencia en pensamiento y criterio? ¿O crees que en algún momento sí le entramos a lo que dice la 4T? Esa es pregunta para Eric. Pues yo considero que en algunos momentos, digo, a fin de cuentas, el notario, por muy profesional que sea, es un ser humano. Entonces, ¿Ok? eventualmente, pues puede terminar cayendo, pues, con la presión. Digo, nosotros quizás desde la perspectiva de que no lo vemos, a lo mejor yo le podría decir, no, si yo fuera notario, pues no, yo directo a mis ideales y mis convicciones. Pero pues no solamente es la cuestión de pues una presión de que lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, sino pues puede Porque el quedar una gobernador presión. dice, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces yo considero que sí, eventualmente, pues sí caerían, o bueno, vámonos por un lado, pues de nuestra nación, ¿no? Pues a fin de cuentas es México,
quizás con la corrupción, un buen soborno, tienes que darle fe a, no sé, a este acto. ¿Crees que un notario se preste a sobornos? Maldita sea. Jesucristo de Veracruz. ¿Sí? ¿Crees que un notario se presta a sobornos? Sí, profesor. Directo aquí, mira, aquí en el Cora. Toma, maldito. Sí, también se unen a la corrupción. Perros. Pero sí, no voy a mentir, el gremio también tiene este tipo de problemas, ¿no? Gracias por tu participación. Aldo, hola. ¿Qué tal, profesor? Hola. Aldo. ¿Me ¿Qué escucha? onda? Sí. ¿Sí voy bien? ¿Sí va bien creí que me estaba trabando. Bueno, el notario es esta persona dotada como ya comentaron bien mis compañeros, fe pública que da certeza a los hechos jurídicos o actos jurídicos que estamos haciendo, que actúa como auxiliar del Estado y sobre todo de manera, yo lo noto como precautoria o de prevención a ciertos problemas futuros para evitar, pues, litigios y como lo hemos visto cuando ya hay controversia o hay problemas, pues se hace a un lado y lo deja hacia un juez. Esa cuestión. Si hay problemas, arréglense ustedes y regresan cuando tengan una sentencia, ¿no? Sí. Pero sí funciona así. Sí, ¿para qué decir que no? Gracias. Dafne, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, profe. Pues ¿Qué yo onda? creo que el notario es un particular que consta los actos y hechos jurídicos con respecto a, pues, a la presente ley, a la ley del notariado, y que en sí solo se enfoca en las ramas del derecho público y privado. Y pues, bueno, trata de poner, pues, orden en los asuntos que le atañen. Sí sabes que la clasificación clásica que ustedes estudian es derecho público, privado y social, ¿no? Y el notario tiene injerencia prácticamente en todas: administrativo, civil, mercantil, civil y mercantil de privado, en derecho social, laboral y agrario también, y público, administrativo, fiscal, minero, forestal y un largo etc. Entonces, una peculiaridad que tiene el fedatario respecto de otras materias es que es de naturaleza multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque participa en diversos actos de diversas materias, algo que de repente en el Poder Judicial quizá no pase porque están especializados en una: civil, mercantil, penal, etcétera. ¿Me explico? El fedatario no. El fedatario tiene un conjunto de disposiciones que le son atribuibles o en las que puede participar en auxilio del particular y del Estado. ¿De acuerdo? Luego, a ver, Irving. Buenos días, Irving. ¿Cómo estás? Irving Gutiérrez. Perdón, Irving Gutiérrez. ¿Andas por aquí? Sí, soy yo, una disculpa. Dejé el celular a un lado. Ok, hago estas preguntas aleatorias para ver si me están poniendo atención. No lo tomen a manera personal. Irving, ¿qué significa sui generis? Sui generis significa que es algo especial. Recuerdo que cuando dijo sui generis, dijo que era algo como fuera de lo normal, fuera de lo convencional. Y nos lo decía porque el notario, aunque es un particular, tiene ciertas atribuciones más allá que cualquier particular. Y eso se debe a las atribuciones constitucionales que le da al hablar de la fe. Ay, no recuerdo cómo se llama, fe entera, si mal no recuerdo. Ok, en este sentido, entonces, ¿cuáles serían las características que hacen sui generis al notario en tu criterio? Bueno, en mi criterio, la principal es que aunque tiene una función que se la delega el Estado, como tal no responde al Estado, no está obligado al Estado como otros organismos, digamos. Al contrario. El fedatario, siendo un particular, tiene un régimen de responsabilidad altísimo con el Estado, porque cualquier regada, cualquier impuesto mal enterado, cualquier situación de no tener precaución en las escrituras es motivo de responsabilidad directa con el Estado. Entonces, al contrario de lo que tú opinas, el notario es un particular que respecto de la mayoría de las personas tiene una responsabilidad muy elevada que puede incluso llegar hasta la materia penal. Ok. Entonces, ¿Qué en otra ese cosa, Irving? sentido, bueno, es nada más una pequeña duda en ese sentido.
Eso Aprovechando, significa claro, que claro. aunque el notario es está descentralizado y tiene, bueno, pues estas responsabilidades, para así decirlo, con el Estado, sigue entrando en en este supuesto que tienen los servidores públicos que solo pueden actuar hasta el límite de sus funciones. Es que recuerdo en mis clases de Derecho Constitucional que nos hablaban que los servidores públicos, al contrario de un particular, está obligado a hacer hasta donde le permita la ley y en caso de no cumplir, podrían verse pues en responsabilidad penal, civil, administrativa, de la que corresponda. En este caso, el notario está en ese mismo supuesto ahora sí que incurre en la responsabilidad por otro motivo. Es que no me queda muy claro ahí cómo funciona. En tus clases de constitucional y en las clases que te he otorgado, ¿recuerdas que dije que el notario no es un servidor público y que por lo tanto Sí. este régimen no se le puede aplicar y este tipo de criterio tampoco? En ese sentido, entonces, ¿cómo es que se aplica que tengan responsabilidad por una falta? Te lo pongo sencillo. Tenemos que presentar un impuesto sobre la renta por 25,500 pesos. Y nosotros, por torpes, metemos un cálculo de 20,000. Le debemos a la federación 5,500 pesos. ¿Qué es lo que va a pasar? Nos van a cobrar ese impuesto con todas las multas y recargos. Te expliqué en las últimas clases cuál es el régimen de sanciones que tiene un notario en caso de reincidencia, que van desde apercibimientos, es decir, manazo, hasta la destitución como tal o revocación de la patente, como el caso del notario de Toluca. Entonces, el régimen de responsabilidades es gremial, civil, penal, fiscal y administrativo. 5 cosas. A diferencia de un servidor público, por ejemplo, en materia, no sé, laboral, o bueno, laboral no, en materia a la mejor administrativa, el régimen que tiene responsabilidades también es multidisciplinario. Puedes incurrir en las 5 responsabilidades al mismo tiempo si cometes una atrocidad, como que le permitas a una persona suplantar a otra en una escritura. ¿Me explico? Sí. Ok, gracias. Okay. Veamos. Luis Roberto Vélez, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Ok, ¿dónde encontramos la regulación de las atribuciones del notario? ¿Dónde tenemos esta regulación jurídica? En la ley, si no me acuerdo, se llama la Ley General del Notariado, ¿no? No existe nada que ver con nada más atroz que la Ley General del Notariado. ¿Por qué, licenciado? ¿Por qué no existe una Ley General del Notariado? General porque en cada estado tiene diferentes disposiciones, o sea, varía de una a otra. O sea, no es una a nivel federal. Ok, Ahí no puede entendiendo ser eso, general, entonces. entonces, ¿dónde encontramos la regulación del notariado? Pues en la ley del notariado de cada estado, ¿no? De cada entidad federativa. Muy bien, ¿dónde más? También viene regulada en el Código Civil, Muy vienen bien, ¿dónde algunos más? artículos. ¿Dónde más? Ahorita no recuerdo cuáles son los artículos, pero creo que eran en No, dos no, artículos de la no estoy Constitución. preguntando, no pregunto artículos, estoy preguntando sobre legislaciones. ¿Dónde más? Creo que también era en la Constitución, también viene una regulación ahí. Regulación. No, ahí Ujú. está el fundamento, en el Fundamento. 121. Ok. ¿Dónde más? Y se lo recuerdo, profesor. Gracias. Zaira, ¿dónde más tenemos regulación del notariado? Zaira y Liana. ¿No? ¿Se fue? Uf. Sí, aquí estoy. Ok, vale. ¿Dónde más? Recuerdo que estaba en el artículo 121 de la Constitución, Eso que ya era lo dijimos. precisamente, ¿Dónde más? ¿sí? Ajá. No recuerdo ahorita. En la parte de los apuntes dice, la regulación de las atribuciones del notario la encuentran en el Código Civil, Código de Procedimientos, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Valor Agregado, Ley Antilavado, Código Financiero, manuales administrativos, etc., etc., etc. Es decir, la regulación sobre aspectos concretos del notario está dispersa en todo el derecho, en todos los ordenamientos que ustedes puedan imaginar. En materia laboral,
la regulación como tal no es directa, pero donde nosotros podemos participar es en la elaboración de poderes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para acreditar las facultades de un sindicato, nosotros nos remitimos precisamente a la Ley Federal de Trabajo. ¿Por qué? Porque en esta ley está estipulado quién es el representante legal en un sindicato y quién podría otorgar poderes, ¿de acuerdo? Entonces, noten ustedes que la materia notarial, por esto es multidisciplinaria, o sea, necesitas conocer de diversos ordenamientos, pero se preguntarán, ¿y cómo aprendes a hacer eso? Con práctica. Con los asuntos que te van cayendo, vas ampliando tu conocimiento. No creas que aprendes derecho notarial de un día para otro. Por eso al pasante le cuesta mucho trabajo al principio integrarse, porque está acostumbrado a de yo soy bueno en civil, yo soy bueno en mercantil, yo soy bueno en fiscal, pero en lo que nosotros hacemos conviven varias materias todo el tiempo. Arisbet, alzaste la mano. ¿Tienes algo que decir? No, ya, Arisbet ya San Juan. participaron. Ok, va. Entonces, vamos a ver. Regresemos al tema del fundamento constitucional. ¿Quién dijo yo? En términos generales, ¿de qué habla el artículo 121 constitucional? ¿Quién dijo yo? Irving, por favor. Yo. ¿Sí me da chance? Sí, claro, por favor. Ok, va. Bueno, el artículo 121 constitucional nos Ajá. da, bueno, habla en general de que uno, el notariado es una materia legislada por los congresos locales. Número dos, en aplicación espacial se refiere a las atribuciones que tiene como notario del Estado de México. Eh, dice que, ay, espérame. No, dice que los actos y hechos jurídicos que un notario protocoliza dentro de su ámbito espacial son válidos en cualquier entidad federativa. Eso nos menciona y nos dice pues prácticamente que se puede utilizar un poder general otorgado por un notario en Yucatán, por ejemplo, en Baja California, eso de que tiene, bueno, de que un notario puede, vimos hasta ahí y todo lo de la espacialidad, ¿no? Que fue cuando lo vimos en clase. También que mencionábamos que el notario podía, por ejemplo, que nos puso usted la pregunta de si un notario del Estado puede trabajar, un notario del Estado de Yucatán puede generar un poder y que este surta efectos en el Estado de México y que dijimos que sí, que la única forma en la que este no tenía, bueno, ahora sí que no tenía este ámbito de espacial es en el extranjero, puesto que eso ya es otra legislación y está en otra jurisdicción. Gracias, Luis Antonio. Digamos, resumen del artículo 121 constitucional. Cosas que debemos de saber. Uno, estipula la figura descentralización por colaboración. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Entendemos al Estado como a este muñeco, y lo que hace el Estado es quitarse determinadas facultades o delegarlas a Eric, a Luis, a Zaira, a Irving, para que puedan colaborar con el servicio público sin ser servidores, vuelvo a aclarar este tema, para otorgar certeza jurídica como fedatarios, ¿de acuerdo? Eso es la figura de descentralización por colaboración. El segundo tema es, todos los actos otorgados por un fedatario de donde sea son válidos en cualquier estado de la República Mexicana. A eso se refiere la cláusula de entera fe y crédito. Ok, cuando hablamos de entera fe y crédito, hablamos de que los actos otorgados por un fedatario, sea corredor o notario, no necesitan ningún requisito de convalidación en otra entidad federativa. Por eso ponía el ejemplo del poder otorgado en Yucatán para ser ejercido en el Estado de México o viceversa. ¿De acuerdo? En resumen, a esto nos referimos con el artículo 121 constitucional. El fundamento de la función notarial, el fundamento del registro público, en el aspecto de que son materias reguladas por el ámbito local, pero que las facultades o atribuciones que tiene el notario no necesitan ser convalidadas cuando se aplican en otra entidad federativa, ¿vale? Ahora bien, vamos a ver. Siguiente pregunta. Aldo, ibas a decir algo, perdón, no vi tu participación. ¿Yo? No, Sí, participé hace un rato con el es notario, que pero... tienes ahí, aquí dice que tienes la mano levantada. Ah, creí que ya la había bajado, pero era el micrófono.
Disculpe. Ok. Entonces, ¿cómo se ingresa al notariado en México, jóvenes? ¿Quién dijo yo? ¿Cómo se ingresa al notariado en México? Mediante el colegio de notarios, el examen. Mediante Ok. examen. Un segundo, Luis. Con la manita arriba, por favor, para darle oportunidad a todos de participar. ¿Sí? Please. Bueno, entonces, bueno, disculpe. Yo por lo que tengo entendido se ingresa mediante examen, el cual es elaborado por el Colegio de Notarios, y para poder ingresar se tiene que dar, recuerdo que se tiene que contar con un monto de 1 millón de pesos, más o menos. Habíamos dado por No, ahí un no, tanteo. no, espera, no. Estamos hablando del cómo se hace el procedimiento de ingreso. El 1 millón de pesos lo necesitas cuando ya tienes la patente en la mano. Entonces, Sí, no, bueno, es mediante el no, examen. permíteme, gracias. Fernando de la Mora, por favor. Todo eso son para cubrir los requisitos de aspirante. Entonces, entendemos que, gracias, para el ingreso al notariado, hoy en día necesitamos presentar 2 exámenes, uno de aspirante, uno de oposición. Cada uno de estos, a su vez, tiene 2 partes. La parte teórica, preguntas a matar de todos los sinodales, de derecho civil, mercantil, fiscal, administrativo, penal, de la materia que ustedes gusten, y un aspecto práctico, consistente en 5 o 10 sobres aleatorios cerrados, en los cuales tendremos que desarrollar una escritura con los elementos que nos están diciendo. Si ustedes notaron en las publicaciones que yo hice en el Facebook sobre los exámenes de aspirante, hay algunos casos que están, pero bastante locos. Eh, no te dan todos los elementos para realizar la escritura, porque la idea es de no ponértela fácil, ¿de acuerdo? Entonces, una situación muy complicada en este punto es que por eso necesitas tener experiencia para poder presentar el examen de oposición y de aspirante, porque tienes que tener tablas. En un examen de aspirante no te piden hacer un poder, no te piden hacer un testamento. Te plantean un asunto complicadísimo que se puede arreglar a lo mejor por compraventa, fideicomiso, dación en pago, permuta, otorgamiento y firma de escritura, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, los casos que plantean en el colegio para el examen de aspirante y de oposición son terribles. Por eso necesitamos un alto nivel de preparación para poder presentar el examen. Ya una vez teniendo la patente, bueno, ya son otros los requisitos que hay que cubrir, entre ellos el dinero para la fianza ante el colegio de notarios, pero pues ahorita lo más importante sería cómo llegar, ¿no? Ok, entonces, bueno, creo que todo el mundo entendimos esa parte, ¿no? No hay mayor lío en este tema. Vamos a ver. A ver, ¿qué es un notario titular? ¿Qué es un notario provisional? ¿Qué es un notario interino? Alcen la mano, por favor, y les doy la palabra. ¿Quién dijo yo? Repito la pregunta, ¿qué es un notario titular? ¿Qué es un notario provisional? ¿Qué es un notario interino? Su manita arriba, por favor. Luis Roberto, por favor. El notario titular es el que lleva a cargo la notaría, ¿no? Ese fue el que pues, sí designaron como notario. El provisional, Pausa. El provisional también tiene esas mismas peculiaridades y el interino también. La pregunta es, ¿cómo diferenciamos uno de otro? ¿Por qué son distintos? bueno, yo creo que le iba a poner como un ejemplo del provisional, que era, por ejemplo, en el caso de la muerte del notario titular, me parece que es el provisional el que lleva a cargo todos los asuntos que llevaba el notario titular para llevarlos, para terminarlos, pues, y que no queden como, por decirlo, a medias. No, ahí estás hablando de la suplencia entre notarios. Oh, ya. No, está mal, joven. Gracias. Veamos. Ricardo Daniel. Hola. Hola, buenos días. Bueno, la figura del notario titular se debe al nombramiento por el gobernador del estado.
el notario interino es designado por el gobernador del estado por la separación del notario titular, y el notario provisional es para cubrir la vacante. De igual manera se nombra por el gobernador del estado y es para cubrir la vacante de una notaría, mientras se nombra un titular. La diferencia que deberíamos entender aquí, gracias, es el titular se entiende que ya acreditó los exámenes de aspirante y oposición. Su nombramiento es vitalicio, ¿ok? Notario provisional se utiliza por designación, como decía Ricky, para cubrir una notaría que se encuentra vacante o de la cual su titular ha fallecido o ha sido separado del cargo. Notario interino es una figura donde el gobernador directamente lo puede poner temporalmente a cargo de una notaría, dispensándolo de los exámenes de aspirante y oposición, siempre que acredite tener experiencia profesional en el gremio. El notario provisional, por práctica, usualmente ya acreditó el examen de aspirante, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, tienen diferencias, pero cosas en común que sí tienen los tres. Cada uno tiene una patente, no importa tu denominación, interino, provisional o titular, tienes que tener una patente para poder ejercer la fe pública. Cada notario de esta categoría tiene un sello, tiene un protocolo, tiene una firma registrada en el Colegio de Notarios y en las demás dependencias, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver. Asociación. ¿Qué es asociación de notarios? ¿Para qué sirve la asociación de notarios? Alcen la mano y les otorgo la palabra, por favor. ¿Quién dijo yo? ¿Qué es asociación de notarios? ¿Qué entendemos por asociación de notarios? Carmen, Fabiola, buenos días. Buenos días, profesor. Yo recuerdo que la asociación era cuando un notario se hacía cargo de algunos casos que tuviera otro notario, pero siempre y cuando estén en la misma ubicación espacial. No, eso es suplencia. Gracias. María Cristina. Buenos días, profesor. Yo recuerdo que esto está regulado por el artículo 31 y dice que dos notarios titulares de un mismo lugar de residencia, cercanos, podrán asociarse por un tiempo que convengan para actuar indistintamente en el protocolo del notario con mayor antigüedad. ¿Por qué te asociarías con un notario más ruco, María Cristina? ¿Cuál sería? Pues yo creo que sería tal vez... ¿Mande? Perdón, preguntaba que cuál sería la utilidad. Tal vez sería la experiencia o viéndolo tal vez desde el punto de vista de la cartera de clientes. Dices tú, por la anécdota, ¿no? Como dice Franco Escamilla, por la anécdota. ¿Crees que necesitamos como un mentor si ya obtuvimos la patente como notario? No. Es pregunta también para María Cristina. Sí, por favor. ¿Cómo ves? Pues no, porque se supone que tenemos que tener experiencia y por eso se acreditaron los dos exámenes. Entonces, ¿por qué te asociarías con un notario más ruco? O más ruca. ¿Cuál sería el objetivo? Ya tenemos clientes, ya tenemos experiencia, ya acreditamos los dos benditos exámenes literalmente con el milagro del Altísimo. ¿Por qué asociarnos con otro notario? Vamos a ver. Ricardo, no es cierto. ¿Quién más alzó la mano? Irving, Salvador. Hola, Irving. ¿Por qué? ¿Por qué asociarnos con otro notario? Por la infraestructura que tiene. Por la infraestructura. ¡Ja! Te cuento algo. La notaría donde yo estoy es una notaría muy chiquita, ¿ok? Muy, muy chiquita. Es originalmente una casa de 2 pisos, planta baja, piso 1, piso 2. Y pues el notario ha estado ahí 21 años. Y antes de ahí estuvo en Texcoco otros 21. Entonces, ¿crees que sea por el tema de la infraestructura para decir, es que queremos ser una notaría fifí? Necesitamos así un espacio bonito, ya sabes, con la batería de acrílico al principio para que se vea todo suave. ¿Será por eso? ¿Por el tema de infraestructura?
Yo soy de la idea que también, bueno, es una parte de la infraestructura y por las conveniencias que tiene asociarte. Cuando te quieres ir de vacaciones, pues solamente presentas un escrito y y te puedes ir. Pero yo creo que Una principalmente es por la precisión, infraestructura. perdóname que te interrumpa, una precisión. Dos notarios asociados no se pueden suplir entre ellos, ¿eh? Así es que si te vas de vacaciones, tendría en tu protocolo como tal, ejemplo, si se va el notario más grande o de mayor antigüedad, el otro no lo puede suplir, ¿eh? Así en estricto sentido no lo puede suplir. ¿Qué sí podría pasar? Tú eres el notario 125, yo soy el notario 242, ¿va? Vamos a actuar en tu protocolo. Entonces, si tú te vas de vacaciones, yo sigo conservando mi patente. Todas las escrituras que nos caigan las pasamos con el notario 242. ¿Ok? Tiene un poco de jiribilla esto. Si tú estás solo y te quieres ir de vacaciones, tienes que pedirle al notario 225 que te supla, es decir, que firme todas las escrituras, todos los avisos que necesites durante este periodo vacacional, ¿vale? Pero sí quiero puntualizar eso. Dos notarios asociados no se pueden suplir, ¿ok? Vamos a ver. Alexis, por favor. Lo vi por aquí. Mm, 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 mm. Alexis Albirde. ¿Andas por aquí? Sí, profe. Muy bien. ¿Por qué te asociarías con otro notario? Ponlo, por favor, en el chat, si no puedes prender tu micrófono, ¿va? Les juro que esta forma a veces de dar clases, a pesar de que ya pasó un año, yo no me acabo de acostumbrar. ¿A ustedes sí? ¿Les gusta este lío de las clases en línea? Dice, quizá por la cuestión económica, es decir, para crecer. Gracias, Alexis. Una pregunta, jóvenes, cultural. Vamos a suponer que les otorgan la notaría en la hermana República de Chimalhuacán o en la hermana República de Sultepec. ¿Creen que sería buena idea asociarnos para ganar clientes o ustedes se rifarían desde el principio de ni modo, nos llevamos a los clientes que tengamos y empezamos a ser nuevos? ¿Cómo ven? ¿Creen que un notario pueda aventarse este tiro de decir, me mandaron hasta Chimalhuacán, me mandaron al Loro, me mandaron a Sultepec, me mandaron a San Mateo Atenco? Es decir, municipios donde están alejados prácticamente de la urbanización. Bueno, Chimalhuacán no, pero todos los demás sí. Entonces, ¿cómo ven? ¿Ustedes creen que podamos empezar de cero? Es decir, agarro mis cosas así de, bueno, ya tengo mi notaría, mi nombramiento. ¿Cómo creen que empieza un notario? ¿Qué es lo mínimo que deberíamos de tener? Esta pregunta me llama la atención porque es la forma en la que tú llegas a planear cómo quieres llegar a ser notario. Entonces, pregunta para ustedes, ¿cómo creen o qué necesitamos cuando nos dan la notaría? ¿Cuáles son los requisitos mínimos, materiales, no los legales? ¿Qué tipo de personal necesitamos en forma mínima? Y pregunta, ¿tenemos que comprar el inmueble donde nos asignan? ¿Lo podemos rentar? ¿Qué harían ustedes, jóvenes? Eric, por favor. Recuerdo que en una clase usted nos informó de eso. Estábamos hablando referente a eso. No es necesario, bueno, lo ideal sería comprarlo, pero también se puede rentar. Y pues lo mínimo que necesitaríamos serían pasantes en derecho, o al menos abogados que nos pudieran ayudar a las actividades que tenemos ahí, porque pues bueno, a fin de cuentas, sería como muy difícil que el notario se hiciera cargo de absolutamente todo, ¿no? Y va a sonar feo a lo mejor, pero también de sacar Conozco una copias. notario que sí hace eso, licenciado. Una notaria en Chalco. Esa sujeta revisa las escrituras, calcula impuestos, presenta avisos, atiende firmas. O sea, dices, güey, ¿para qué querías una notaría si tú vas a hacer todo, no? Algo que debemos de entender en esta materia es de que tenemos que aprender a delegar. Es muy difícil, licenciado. Es muy difícil. Aplícalo en tu casa. O sea, si vives con mamá, papá, hermanos, qué sé yo, me imagino que tienes una división como de actividades, pero de repente papá o mamá dice, ay, no lo sé si encargárselo a Eric Roberto porque, híjole, bueno, te lo voy a encargar, pero no la vayas a regar, güey. ¿Me explico? En el caso de la notaría es igual.
necesitamos por lo menos 2 abogados. Bueno, ya si nos vemos muy cortos de lana, aunque sea uno, pero ese uno tiene que ser un chingón o chingona. ¿Por qué? Porque ese sujeto o sujeta es quien nos va a apoyar, nos va a respaldar mientras vamos empezando a jalar clientes, Eric. Especialmente si estamos en Sultepec, si estamos en un lugar muy alejado de donde originalmente hemos trabajado, en mi caso en Los Reyes. ¿Me explico? Valeria, ¿qué tienes que decir? Cuéntame. Bueno, yo creo que lo primero, como dijo mi compañero Eric, lo ideal sí sería que nosotros compráramos un inmueble en el cual pueda residir la notaría para evitar que en cierto momento pues nos puedan correr del inmueble y tener que cambiar toda la notaría. Pero Exacto. principalmente creo que si yo abriera, en ese momento me dieran una notaría mágicamente, necesitaría un abogado, Mágicamente. Ok, mágicamente, ok. un abogado, como se dice, muy preparado, un contador y un gestor, bueno, y una secretaria también. Contador, gestor, abogado, secretaria. Pasante no. Pues sí, igual y sí. Igual y sí, o sea, es de... ¡mua! O sea, el gestor puede hacer lo mismo que el pasante, ¿no? ¿Cómo ven? Con eso la armamos. Dice, vale, un abogado, un contador, un gestor, el notario, obviamente, y a lo mejor un pasante. El problema con el pasante es que lo que nos va a ayudar más aquí en este punto, sobre todo al principio, Valeria, es en recabar las firmas. El gestor lo vas a mandar a hacer los trámites. El contador, hijos de su qué horror. Hijos de su qué horror, de verdad. ¡Ah! No conozco un contador que al día de hoy me caiga bien de una notaría, se los juro. Porque son tercos, cerrados, pero ese es su trabajo, ¿no? Entonces sí, con eso la armaríamos. Y como dice Valeria, trataríamos de no rentar, Eric, porque si nos piden el changarro, imagínate ese lío, ¿va? Luego, permuta. ¿Qué significa permuta de notarías? ¿Qué entendemos por permuta? Abigail, por favor. Hola, profesor, buenos días. Bueno, Hola. yo tengo entendido que consiste en el cambio de una notaría por otra, celebrada entre dos notarios que son titulares. Una pregunta, Abigail. Si tú tuvieras una notaría en Ecatepec, ¿te cambiarías a Texcoco o a Chimalhuacán? Tal vez por el lugar en donde yo resida, pues no me convendría. Bueno, por ¿Tú la crees que, distancia más que nada y eso. O no sé a qué se deba. dónde crees que vive mi jefe, licenciada? Mi notario está en Los Reyes. ¿Dónde crees que él vive? No, pues no creo que viva ahí, ¿o sí? No, evidentemente no. Mi pregunta entonces sería, ¿nos convendrá que por fin obtuvimos la notaría en Ecatepec, irnos a Colman, a Texcoco, Tlane, Chalco? Imagínense, Valle de Chalco. Valle de Chalco es una zona bastante ruda. Pero Chimalhuacán también, Ecatepec no se diga, Nesa también está feo, Atizapán, o sea, ¿nos convendría o ustedes creen que es letra muerta y que realmente no nos sirve de nada? ¿Qué opinan? Pues lo que recuerdo que habíamos platicado en clases, usted nos había comentado que esta figura no era como muy común ni muy viable, porque solo era como la reubicación de la notaría, entonces... No, además necesitas prever el hecho de que otro notario se quiera ir de Chimalhuacán hacia Texcoco y al revés, ¿no? O sea, no basta con que pidas la reubicación, porque eso, jóvenes, sí se puede. Puedes pedir la reubicación como tal de tu notaría argumentando que en este municipio hay una demanda considerable de la población, pero no se vale pedir una permuta y que no tengas al otro permutante, ¿me explico? Aldo, ¿ibas a decir algo? Algo relacionado a lo que comentó, profe. O sea, yo creo que es difícil hacer que ambas partes salgan ganando en una permuta, porque pues si alguien se quiere mover de donde está es porque me imagino que no le está yendo bien o está viéndose como en peligro, me imagino. Entonces, Sí, mira, incluso una notaria que conozco,
originalmente estaba en Ecatepec, hizo algunos movimientos para que la reubicaran en Atizapán. Y una de las cosas que ella decía es que la inseguridad en donde ella estaba era muy elevada. Perdón, ya saben, la inseguridad aquí, desde donde estamos transmitiendo, también nos hace esperar. Les comparto mi criterio al respecto de la ubicación. Cuando hemos hablado con compañeros sobre, oye, güey, tú agarrarías una notaría en Ecatepec. Ecatepec, perdónenme para la gente que vive ahí, yo estoy cerca de Ecatepec, de mi domicilio particular, pero sí está bien cabrón. O sea, en San Cristóbal, Ciudad Azteca, no sé. ¿Dónde pondrías una notaría en Ecatepec donde no estuviera tan psycho el lío, donde a lo mejor te sintieras un poquito más seguro? Yo la pondría en Valle de Aragón, porque es una zona de la cual estoy muy familiarizado y conozco bien. Tenemos una notaría en Chalco. Bueno, pues es que Chalco, de Chalquirri, pues sí es también es rudo. Pero bueno, a lo mejor la ponemos en el centro, ¿no? Los Reyes tiene la extensión de una colonia. ¿Dónde está la notaría de nosotros? Pues en el centro, bueno, pegado casi al mercado, ¿no? Al Palacio Municipal. No puedes esquivar a la delincuencia en situaciones así. ¿Cuál sería la recomendación? Que la notaría tenga un perfil bajo, ¿ok? No sangronear con este lío de que si estás en Los Reyes, pues no vayas de traje, güey. ¿Por qué? Porque obviamente eres presa de la delincuencia, se ve luego, luego. Por eso, ese es uno de los motivos por los cuales yo me he visto en mezclilla. Trato de no llamar la atención, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó, Valeria? ¿Ibas a decir algo? Ay, no, profesor, discúlpeme, era de la participación pasada. Perdón. Va. Les pido de favor que cuando acaben su participación bajen su manita para no confundirnos, ¿va? Ahora, el tema de la suplencia. Ahora sí. Dime, Luis Daniel, alzaste la mano, por favor. Sí, profesor. Bueno, acerca de la suplencia. Bueno, nos había usted explicado que la suplencia opera cuando se celebra un convenio precisamente entre notarios para que uno de ellos lo supla al otro durante sus faltas temporales. Si no mal recuerdo, tiene 15 días hábiles para, como de vacaciones, digámoslo así, y bueno, esos 15 días los pueden tomar consecutivamente o alternados cada 6 meses. También puede estar ausente por enfermedad o por licencia durante un año. Y cuando era por enfermedad grave, podía la suplencia verificarse, pero el notario que suple no tiene derechos pecuniarios. Gracias, Luis. Miren ustedes, lo importante en el convenio de suplencia es en los siguientes puntos. 1. A diferencia de permuta o asociación, el convenio de suplencia es obligatorio. Todos los notarios, sí o sí, tienen que tener un suplente. Todos. Les puse en la plataforma de Facebook el convenio de suplencia entre mi notario, el licenciado José Manuel, y la licenciada Paniagua, la notaria 59 del municipio de Los Reyes. La suplencia tiene por objetivo, como decía Luis, cubrir las faltas temporales cuando el notario decide tomar este periodo vacacional de 15 días y lo puede usar 2 veces al año, pero no pueden ser consecutivos, o sea, no se puede ir un mes de la notaría, se puede ir hasta máximo 15 días en un periodo, dejar pasar un mes y puede volver a tomar estos otros 15 días, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo funciona en la práctica? Si el licenciado José Manuel llega a ausentarse 5 días, la licenciada Paniagua tiene una forma de trabajar distinta a nosotros, ¿de acuerdo? Nuestra cartera de clientes es distinta. Imagínense ustedes que yo tengo, no sé, 3 testamentos, 2 poderes, una compraventa, no sé, hablemos de 15 expedientes. Tenemos 15 expedientes. Para que podamos firmarlos, pues pasamos el protocolo y demás, pero para pagar impuestos, dar avisos, necesitaría la licenciada Paniagua. En este supuesto es llevarle los 15 expedientes, explicarle de cero cómo está el asunto y pues que ella nos haga sus observaciones, ¿no? Porque ya es una notaria al final y tú no.
es muy complicado trabajar con el suplente, muy, muy, muy complicado. Al menos los dos con los que yo he colaborado, el suplente del notario 21 y el suplente de la notaría 79, son complicados. ¿Qué es lo que nosotros buscamos hacer en la práctica? Si vas a tomar vacaciones, tratamos de prever para que los asuntos queden lo más cuadrados posibles, y a lo mejor en esos días le dedicamos a horas escritorio, ¿no? De que acomoda el apéndice, acomoda tu lugar, consigue o empieza a platicar con estos nuevos clientes. Es decir, tratamos de evitar el tema de la suplencia en forma material, porque no son personas con la misma forma o ritmo de trabajo. Entonces, pero es obligatorio, porque si José Manuel llega a enfermarse, la licenciada Paniagua tiene como tal que la obligación de suplirlo, ¿de acuerdo? Pero sí les hago la aclaración de que usualmente para el personal la suplencia es un martirio, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Algo que no hayamos sido demasiado exhaustivos? Hago este ejercicio, jóvenes, porque deseo que tengan los conocimientos frescos. No me interesa que se aprendan las definiciones, para eso están escritas, para eso tienen sus códigos. Lo que me interesa es de que puedan explicarle a la gente o al público en general todas estas cosas de las que hemos estado hablando en un lenguaje sencillo. Eso es una de las prácticas máximas que tiene la notaría. Tienes que aprender a expresarte en forma sencilla, en la medida de tus posibilidades, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo busco con este ejercicio es únicamente tener todo bien, bien fresco. El tema del examen es una obligación institucional. Por mí fuera, no haríamos examen, y menos en esta plataforma, porque aquí no puedes como determinar de una forma objetiva, pues quién está echando ganas y quién no. No, o sea, hay gente aquí que estoy seguro que está conectada, dejaron el teléfono ahí en la cama y se fueron a desayunar. Muy bien. O sea, no puedes obligar al alumno como tal a aprender. Pero lo que yo busco para las personas que sí me están viendo y que me están escuchando es que tengas esta facilidad de que las personas te puedan entender, ¿ok? Entonces, si no hay ninguna duda, continúo. A ver. Separación por licencia. ¿Qué quiere decir este lío de la separación por licencia? ¿O por qué un notario se separaría de la notaría? Este es uno de los casos más extremos que yo veo, porque pregunta para todas las personas: si ustedes ya son notarios, ¿dejarían el nombramiento por irse de grilleros a la política? Ese es el caso más común, por eso pides licencia. O porque Cabecita de Algodón te ofreció un nombramiento en la Secretaría de Gobernación. Sí saben que Olga Sánchez Cordero es notaria, ¿no? Y obtuvo es una notaria titular, tiene el nombramiento vitalicio. Nunca ha regresado a la notaría desde que estuvo en la corte, pero siempre tendrá el cargo de notario, ¿no? ¿Ustedes lo harían? ¿Ustedes se irían a trabajar con la grilla de Morena a nivel local o federal y dejarían a la notaría? ¿Se les hace buena idea? ¿Quién dijo yo? Participen, por favor. Aldo, ¿cómo ves? Pues yo creo que en cuanto a los intereses, tanto personales, bueno, a mí la política sí me gusta, pero entiendo que pues sí está muy cochino todo eso, ¿no? Todo ese medio de Muy la política. cochino. Pero Ok, pues sí gracias. me llama la atención. O sea, tú sí dejarías a la notaría, ¿ves? Por eso es tan difícil a veces obtener el nombramiento. Dice Irving, ¿qué onda? ¿Tú dejarías a la notaría por un cargo de elección popular? Pues yo personalmente, seguramente sí, y esta es mi explicación. Aunque ser un notario suena muy, muy bien, suena bastante amoroso, la realidad es que no me imagino trabajando vitaliciamente, teniendo 60, 70 años, ojalá que llegue a esa edad, y que tenga que seguir trabajando y que tenga que seguir siendo responsable de una notaría. Creo que no todos están dispuestos a ese sacrificio de trabajo, pero claro, eso cualquier aspirante a notario lo tiene bien claro desde que inicia, ¿no? Pero yo creo que ya pasados los años, ya después de pues muchos años en la notaría, o la amas o quieres escaparte. Y yo creo que, pues, no quiero decirlo para ofender, ¿no? Ni nada. No.
Pero en México yo creo que la política es una de las carreras, de los oficios más simples, por así decirlo, en el sentido de que no necesita tanta experiencia, no se necesita tantas cosas como para, por ejemplo, ser un arquitecto. Nada más se necesita palanca política. Entonces yo creo que cualquiera que si ya no quiera trabajar, quiera algo más fácil, va a optar sin pensarlo en un puesto en la política, sea grande o pequeño. Gracias a ese tipo de pensamiento, licenciado, tenemos al presidente que nos merecemos, ¿no? Un sujeto que presume que tiene un chingo de experiencia y a la hora de los chingadazos parece no tener nada. A mí la política no me gusta, licenciado, porque saca lo peor de las personas. Es la percepción que yo tengo. Da igual el color, PRD, PRI, PAN, Morena, Encuentro Social, todos para mí en ese sentido siempre sacas lo peor. Pero respecto a tu comentario, me duele aquí en el corazón que le digas a tu profe de notarial que dejarías una notaría, eso se me hace un sacrilegio, pero lo respeto, ¿va? Gracias. Tampoco es que vaya a llegar, profesor. Ojalá no, licenciado. Ok, gracias. Daniel Alberto López Díaz, ¿qué onda? ¿Tú cómo ves este lío? ¿Dejaremos una notaría por lanzarnos de presidente municipal? Yo en lo personal no. ¿Por qué? Porque pues yo ya soy notario, es algo que con el perdón de la palabra ya me costó un chingo de esfuerzo, por ejemplo, de hacer los exámenes tanto de aspirante, que como usted dice son golpes a tremendos, y también el examen de oposición, que son golpes peores. Entonces, ¿por qué dejaría algo que me tomó mucho trabajo conseguir, ¿sabe? Entonces yo la verdad es que tampoco me gusta nada la política, entonces la verdad es que no digo que no, pero no por el momento. O sea, yo voy a disfrutar lo que me costó y ya después ya podría considerar pues no sé, a lo mejor ocupar un cargo público, si es que me lo ofrecen. Híjole. O sea, quería escuchar su opinión porque hay una notaria que se va a lanzar a la candidatura de presidenta municipal y yo así de, ¿qué? No mames, ¿por qué? ¿Y luego de qué municipio? O sea, no voy a decir su nombre ni el municipio, pero se me hace como irreal. O sea, que digas, güey, ya tienes la titularidad de la notaría, ¿por qué chingados te quieres aventar de presidente municipal? No lo entiendo, o sea, no lo entiendo. Debe de tener alguna explicación en mi cabecita pequeñita, a lo mejor no lo puedo entender. ¿Quién más? ¿Quién más? Acuérdense de bajar su manita una vez que ya participaron, ¿va? Para que no me confunda, please. Valeria, ¿tienes algo que decir? Sí, profesor, yo creo que yo definitivamente no dejaría por nada una notaría. Y estoy completamente en desacuerdo, por ejemplo, con mi compañero Irving, porque, digo, ya tienes dinero asegurado para el resto de tu vida. O sea, no podría yo dejar eso por un cargo de presidenta municipal. Digo, igual Sánchez Cordero lo dejó por una secretaría de gobernación, que no es Y por comparable la con una corte, ¿no? presidencia Claro. municipal. Ajá, o sea, quizá en ese sentido tiene algo de lógica, pero por una presidencia municipal dejar algo que me va a asegurar un futuro el resto de mi vida y un futuro muy cómodo, la verdad es que yo no lo haría. No, además, esperen. O sea, pides la licencia, te lanzas de presidente municipal, podrías a lo mejor ganarla y luego podrías regresar a la notaría. Eso se me hace una chingadera, porque es de, a ver, güey, o sea, tú entonces ya obtuviste la patente, quieres aventarte de gobernador, presidente municipal, regidor, lo que ustedes gusten, y luego regresar a la notaría. ¿No se les hace, como dice el cabecita de algodón, inmoral? Porque imagínense ausentarse 6 años o 3 años del cargo y después regresar de, ¿qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Qué nuevos clientes tenemos? Yo pienso que no, ¿ok? Pero bueno, sería una situación. Luisito, por favor. Luis Ariel, hola. Hola, profesor, perdón. Sí. Yo diría que nada más, sí, solo sí, en el caso concreto parecido al de la secretaria de Gobernación, o sea, de ministro, pues a fin de cuentas son cargos que implican conocimiento del área, ¿no? O sea, del área de derecho en general, ¿no? O sea, entonces es como, pues sí, ¿no? O sea, en estos cargos se ocupan personas que hayan trabajado en los altos cargos de todos los rubros del derecho, ¿no? O sea, solo así, ¿no? Pero
Por una, Una pregunta, licenciado. ¿Tú consideras que un notario es el idóneo para ocupar un cargo de ministro de la Corte o de secretaria de Gobernación? No tal estoy vez no hablando es de más Olga Sánchez, idóneo, pero no estoy hablando de pero Olga Sánchez Cordero, pero ¿tú crees que el perfil de un abogado de una notaría cubre el perfil para ser presidente municipal, para tener una secretaría de la función pública? O sea, ¿crees que tenemos esa preparación? creo que se refiere más como al hecho de que siempre son mejores una persona que está instruida en derecho constitucional, ¿no? Pero pues a fin de cuentas son 11 ministros, ¿no? Entonces de los 11, pues al menos uno, supongo que igual sería idóneo, ¿no? No todos, pero sí tal vez uno, porque pues a fin de cuentas son, pues es la corte, ¿no? O sea, son una agrupación, son... Una agrupación. Sí sabes Bueno, que una no una ministra de la agrupación, o Corte sea, salió de Aragón, ¿verdad, licenciado? ajá. Sí, sí Entonces, sabías, ¿no? sí. Ok, ¿sí has visto su perfil profesional? Ah, No lo has yo visto. sabía que, o sea, ajá. No. Su perfil profesional es postulante, ¿ok? Fue muy como entredicho porque decías, es que es postulante, o sea, está brincándole a la más grande sin haber sido a la mejor jueza o etcétera. No lo sé. En materia de la política, con que platicaba con Irving, yo siento que a veces no necesitas un perfil claro, necesitas contactos. Eso no te hace bueno para el cargo, a diferencia del notario donde si obtuviste la patente es porque eres bien chingón o bien chingona, punto. Lo que se me hace cruel en este punto es de por qué abandonas a la notaría por algo así. Es decisión de cada quien lo podrá hacer como quiera. Yo, licenciado, te juro que si llego a obtener una notaría, jamás me voy a aventar a un cargo de elección popular. Y no tanto por el dinero, como dice Valeria, por el hecho de que le tengo amor a la materia y le tengo amor a lo que hago. Jóvenes, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por conectarse. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta mañana, que esté Buen bien. día, hasta mañana. Hasta luego, profe, buen día. Luego, profesor.